regresando a este módulo de dirección avanzada, un punto primordial dentro de la organización de tu empresa tiene que ser los negocios internacionales. Los negocios internacionales, como hemos podido ver en distintos módulos, lo que buscan es que tú te expandas tus fronteras. Estas mismas fronteras tienen que ser fuera de tu límite normal. Tú como empresario tendrás que considerar algunos puntos claves al buscar nuevos mercados. Estos nuevos mercados lo que te servirán es para incrementar tus ventas. Pero, por el otro lado, tendrás que tener algunas consideraciones especiales al momento de buscar incursionar estos nuevos mercados. Dentro de estos estudios que tienes que hacer de tu entorno, el entorno que, como hemos visto durante estas sesiones, es muy importante, que a lo mejor hemos comentado tu entorno local, ahora como tal vas a salir a buscar y vas a tener nuevos retos. Estos nuevos retos es esta investigación. ¿Qué debemos de iniciar investigando del entorno de un país tercero al nuestro? Primero, los aspectos comerciales. Los aspectos comerciales serán muy importantes, lo iremos viendo poco a poquito dentro de esta presentación. Otros elementos que tienes que considerar es el aspecto social, los aspectos culturales y por último los aspectos políticos. Como tú sabes, el aspecto social es muy importante. Saber cómo se está generando la actividad dentro de ese nuevo país es importante. Conocer cuál es la diversidad cultural también es muy importante dentro de la organización. Como tú sabes, cada uno de nuestros países, hasta dentro de nosotros mismos en Latinoamérica, somos cambiantes en algunos estilos, en algunas tendencias, en la forma de ser. Por ello, tenemos que considerar cada uno de estos elementos. Por el otro lado, los aspectos políticos. Como ustedes saben, la política es algo fundamental dentro de la organización de nuestros países. Por ello, la política, el sector gubernamental, es un elemento que debemos de considerar como empresarios. Ver la intervención del gobierno dentro de las actividades de la organización es fundamental. Por ello, vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. El punto más importante, como ustedes podrán ver, es el aspecto comercial. ¿Qué regulaciones y qué cuestiones tenemos que ver antes de iniciar nuestra travesía a un nuevo país? Por ello, vamos a ver una serie de láminas que les podrán ayudar a reflexionar cada uno de los puntos que se van a ver dentro de esta situación. Por otro lado, nosotros tenemos que considerar cuál es el impacto en los negocios propios. ¿Para qué yo quiero ir a un país diferente al mío? Por lógica, lo que estaría buscando es abaratar de cierta forma mis costos. Como lo comentamos en algunos otros momentos, el costo es fundamental. Tenemos competencia en todas partes del mundo. Por eso, al incrementar nuestra producción para dirigirnos a un nuevo país, lo que estamos buscando es reducir nuestros costos con producción mayor a escala. Otro elemento que estaríamos buscando dentro del impacto de nuestro negocio es la competitividad. Como lo vimos en la sesión anterior, competir no es cuestión fácil. Por eso, al buscar nuevos mercados, sabemos de ende que vamos a encontrar competencia. Y dar ese pasito de salir de nuestro mercado local a buscar nuevos clientes en países extranjeros es muy importante, porque debemos de tener una calidad que para ellos sea importante. Otro aspecto que impacta en los negocios, esta situación de los negocios internacionales, es en las utilidades. Como en el momento de iniciar tu empresa, tuviste a lo mejor que tener utilidades menores a las que estás obteniendo actualmente. El mismo crecimiento que has tenido te ha dado mayores utilidades. El buscar nuevos mercados lo que te permitirá es incrementar esta base de utilidades. Claro, al principio será difícil. A lo mejor tus costos y tus mismos gastos implícitos en la actividad del comercio exterior te reducirán tus utilidades que tú tenías proyectadas. Pero en el momento que ya vas digiriendo un poquito cómo actuar en el comercio exterior, podrás ir creciendo día a día con las utilidades. Otro elemento de impacto que tienes dentro de tu organización es el mismo comportamiento. ¿A qué nos referimos con el comportamiento? Tu organización está muy centrada en las actividades nacionales. Ya sabe cuáles son sus clientes.
ya sabe cuáles son sus proveedores, ya sabe cuáles son las líneas transportistas que está usando. Pero al establecer que la empresa ya va a tener nuevos clientes foráneos, fuera del país, el comportamiento mismo de tu cultura organizacional va a cambiar en algún momento. Vas a necesitar incrementar de cierta forma algunos aspectos. A lo mejor necesitarás personal especializado. O a lo mejor lo que vas a buscar es delegar las actividades, como hemos comentado en otros momentos, a un outsourcing, que te ayude a llevar el producto de un lugar a otro. Por ello, es importante que revises esta situación. ¿Qué significa para tu organización que empiece a hacer actividades de comercio exterior? Otro impacto que tendría dentro de tu negocio son las decisiones. Las decisiones como tal son fundamentales en el comercio exterior. En algunos casos me ha tocado ver en esta materia que uno va a una feria comercial o tiene un cliente potencial en algún país. Mi producción instalada, supongamos, son de 15,000 unidades al mes. Y este cliente externo, este cliente en otro país dice, yo necesito 20,000 piezas. ¿Qué decisión vas a tomar? Muchos de nuestros empresarios se emocionan con estas decisiones. Dicen, ¿sabes qué? Sí puedo hacerte el negocio. Pero ¿qué estaría pasando? Primero, no tiene la capacidad instalada para suplir este producto a esta empresa que te quiere. Y digamos de que tienes la capacidad instalada para cubrir esas 20,000 unidades. ¿Qué estaría pasando con tu cliente local, con tu cliente nacional? ¿Lo delegarías? ¿Lo pondrías en un stand-by, como también se llama? ¿Harías producción conjunta? ¿Qué llegaría? ¿Comprarías una nueva máquina? ¿Tendrías que contratar más personal? Esas decisiones son fundamentales para ti como empresario. Recuerda, no porque te estén poniendo de cara un gran negocio y tú sabes de que no puedes cumplirlo en tiempo y forma, no te quemes en ese momento. Si tú no tienes la capacidad para surtir lo que te están pidiendo, dilo de manera clara. Dilo de que a lo mejor necesitas una nueva maquinaria para que puedas suplir de manera lógica y en tiempos lo que te están solicitando. El peor error que puede haber en el comercio exterior es eso, mentirle a un cliente. Decirle que sí puedes entregar con tal calidad y en tal tiempo y en dado lugar ese producto que te está solicitando. En el momento en que tú ya te quemas, como lo decimos vulgarmente, ese es el momento en que vas a ir perdiendo clientes, porque acuérdate que ese cliente te pudo haber traído otro y a su vez otro. Pero por el lado contrario, si tú quedas mal, ¿qué significa? Que esa misma empresa dirá, esta empresa mexicana, latinoamericana, chilena, no nos está cumpliendo. En el momento de no cumplir, en automático se detecta de que esa empresa no es digna de tener tratos. Por ello, las decisiones que tomes y la forma en que los tomes será primordial para ti. Otro punto que se tiene que ver de impacto en el negocio es la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Como iremos viendo en esta serie de sesiones, va a ser fundamental que tú como empresario veas e integres nueva tecnología y a la vez estés innovando y puedes presentar un producto terminado para las necesidades de ese nuevo cliente. Como tú sabes, hay productos estandarizados que no necesitas hacerle mayor cosa y que así se puede vender. Que a lo mejor nada más necesitas cambiar el empaque por el propio idioma, pero el producto es el mismo y serviría igual en otro país. Pero supongamos de que eres un productor de equipos electrónicos. Ya de entrada recuerda de que para Europa tienes que cambiar el tipo de corriente. Entonces ya tendrías que hacer una adaptación a tu producto. O a lo mejor los colores no son los apropiados para algún lugar. Recuerda que en Asia los colores sí les dan importancia a la gente. En la India hay también colores especiales que significan una cosa y que otros colores significan otra cosa. Por ello, tendrías que estar haciendo adaptaciones. Tienes que conocer cuál es el entorno cultural mismo del país a que vas. No simplemente porque tengas un producto exitoso en tu mercado local, va a ser exitoso allá afuera. Hay una serie de elementos que tienes que ver antes de considerar involucrarte en el comercio exterior. Ahora sí, ahondando un poquito sobre las situaciones a considerar
previas al ingreso a un nuevo mercado, quiero decirte qué cuestiones del entorno comercial tienes que reflejar en tu diseño previo de tu plan de negocios. Recuerda que este plan de negocio lo que te ayudará, como habrás visto en otros módulos, es a desarrollar cómo vas a ir trabajando en la marcha de este nuevo producto o servicio y en este caso que vas a llevar al exterior. El entorno comercial será fundamental. En este caso, como tú lo podrás ver en la lámina que presento, hay 4 elementos fundamentales que tienes que ver previos. Estas situaciones las puedo numerar como la situación laboral del país a donde irías. Otro sería la legislación comercial propia que tienes en ese país nuevo. Otra situación, como lo comentamos, es el gobierno local, la influencia del gobierno dentro de las actividades del comercio. Y por último, los acuerdos internacionales. Hoy nos encontramos en una gran dinámica de acuerdos internacionales, que puede ser reducciones de aranceles, hasta cuestiones como se está viendo en la Unión Europea, donde los trámites aduanales son simplificados, donde hay otro tipo de actividades, no solo el comercial, sino también donde hay libre mano de obra, libre tránsito para eso. Esas son 4 situaciones que tú tienes que ver en este momento. Voy a empezar a enumerar cuestiones específicas de cada uno de estos 4 elementos. Primero, dentro de la legislación laboral tenemos que considerar algunos aspectos fundamentales. Si tú como empresario decides establecer alguna representación o a lo mejor dices, me es más conveniente establecer una planta productiva en dado país porque me abate mis costos, en ese momento tú tendrás que ver qué legislación es vigente en ese país. Como lo hemos comentado y como se comentó en las sesiones de recursos humanos, de administración laboral, la legislación es muy clara en dados casos, no es la misma de país a país. Por eso, en el momento en que pretendas establecerte de forma fija en otro país, como representación, como factoría, tienes que considerar estos aspectos. Algunos de los elementos que tienes que tomar en cuenta son la contratación laboral. ¿Cuáles son las obligatoriedades que tú tienes como patrón ante tu trabajador? Recuerda que hay algunos países en donde se tiene la sesión de 40 horas a la semana para trabajar. Hay algunos que todavía andan en cuestiones de 45, a lo mejor en cuestiones de 42. En algunos países europeos esto ya está bajando a 35 horas de trabajo a la semana. Tienes que medir cuál es la relación y qué debe decir estos contratos. Como vimos el caso, los contratos, aunque varían de país a país, tienen una serie de reglamentos fijos normalmente en todos los países. Por ello, la forma en que vas a contratar a tu personal será fundamental. Otro elemento a considerar es el sindicalismo. Como lo vimos de la misma forma en administración del recurso humano, el sindicato y el peso que tengan estas estructuras dentro de la organización serán fundamentales. ¿Qué tipo de sindicatos estarían contigo dentro de la empresa? Si hay una obligatoriedad clara de que exista un sindicato, o en otros países en donde ya se ha abolido parte del sindicato. Por ello, el sindicato y su influencia dentro del entorno nacional que tenga para el país a que vas es un elemento a considerar en este sentido. Otro punto que debes de ver en el momento de buscar estos nuevos países en referencia al aspecto laboral es el trabajo de menores de edad. Como lo hemos comentado, el trabajo de menores de edad está regulado en muchos países. En países desarrollados como tal está prohibido. En algunos otros países como en Latinoamérica, como puede ser en algunos lugares de Asia o en algunos lugares de África, el trabajo de los menores de edad está reglamentado. Te dicen por lo menos cuál es el mínimo de edad que podrías estar contratando, la forma de contratación, el tiempo de horas que podría estar un menor de edad trabajando ahí contigo. Por ello es otro elemento que podrías analizar en dado momento que tú estuvieras pensando que un menor trabaje contigo.
Otro elemento a revisar es la misma estructura de pagos. Como lo hemos revisado anteriormente, la estructura de pagos no es solo el salario, el final con lo que se le está pagando al trabajador, lo que recibe en cheque, sino vienen una serie de prestaciones y obligaciones que tú como patrón tienes. Por eso tienes que ver cuál es la carga que existe al momento de que se contrate un trabajador. Recuerda que existe la seguridad social, recuerda que en algunos casos existe que tú tienes que administrar los impuestos de esta persona que se le retiene, en algunos casos tienes que tenerlo asegurado. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la carga real de pagos, transferencias y obligaciones que tú tienes como patrón en el momento de establecer un pago, un salario, un sueldo a estos trabajadores? Otro elemento que tenemos que considerar es las regulaciones sobre la discriminación. En algunos países se está buscando de que toda la planta productiva sea un 50-50, tanto hombres como mujeres, que no haya discriminación y que si hay discriminación por alguna actividad en específica que tuvieran que hacer el hombre, se tiene que justificar por qué. ¿Por qué no lo podría hacer una mujer? En algunos casos hemos llegado, en algunos países, sobre todo en Europa, de que la discriminación también ya puede llegar al hombre, porque algunas actividades ya nada más son exclusivas para la mujer y ya no para el hombre. Por eso, una de las legislaciones más importantes y que a través de las Naciones Unidas se ha buscado es que cada uno de los países tenga alguna ley, algunas regulaciones que hablen directamente sobre este asunto, la discriminación que pueda haber entre hombres y mujeres. Otro elemento que me gustaría comentar en este momento es la situación sobre la salud y la seguridad. ¿Cómo está el sistema de salud en ese país? La salud es administrada por el gobierno, por la burocracia, por las instituciones públicas, o el sistema de salud está delegado a la iniciativa privada. Si todos los trabajadores y tú como empresario, si te vas a residir a ese nuevo país, estás obligado a estar inscrito a la seguridad y a la salud pública, o tienes que contratar tú mismo, por tus mismos medios, la seguridad y la salud. Es otro elemento que tienes que revisar. Uno de los últimos elementos que tú ya tienes en conciencia es la parte de los beneficios. ¿Qué beneficios adicionales se le puede dar al trabajador? Ya lo hemos considerado. Hemos visto algunas situaciones, como decir, las vacaciones. Las vacaciones de tu trabajador van a estar pagadas o ya con pagar el simple salario con eso se cubre. Si está por ley que el trabajador debe de irse cuántos días de vacaciones, a partir de qué momento, si tiene una prima especial por ese tiempo que se va de vacaciones. Eso es solo un ejemplo. Recuerda que existen en las leyes otra serie de beneficios que se le da al trabajador. En ese sentido, debemos de considerar cuál es la carga que a mí me significa en mi bolsillo. Cuánto yo voy a tener que desembolsar más por tener un trabajador. Ese presupuesto que tú hagas en el momento de ir arrastrando el lápiz y digas, me conviene ir a ese país de esta forma, va a ser fundamental. No solo veas de cuánto podrías tener de utilidades, sino ve lo anterior, cuánto me podría estar costando involucrarme en una actividad comercial fuera de mi país, donde yo no tengo un conocimiento de primera instancia, donde yo voy a tener que investigar algunas cuestiones especiales antes de tomar la decisión. Dentro de los últimos aspectos que me gustaría comentarte de las legislaciones laborales que debes de analizar es la situación sobre el ausentismo. ¿A qué se refiere esto? Como tú lo has visto en algún momento, el que un trabajador se ausente de sus actividades puede significarle una penalización. En algunos países existen días que se podría ausentar sin informar como tal a la empresa. En algunos otros países está obligado el trabajador a informar por qué se está ausentando. Por ello también tienes que revisar esta situación. No en todos los países va a ser igual. No creas que porque aquí en México, aquí en Argentina, aquí en Latinoamérica, hay una situación específica, va a ser lo mismo en los otros países.
El ausentismo, como tú sabes, es una razón que detiene tu producción y tu actividad operativa. Por ello tienes que saber cuál es la legislación pertinente en esta materia. Dentro de esto mismo, dentro de esta parte de ausentismo, no es solo la falta de trabajar en algún tiempo específico. En algunas de nuestras legislaciones también consideramos situaciones de ausentismo por la maternidad que exista. Y en algunas legislaciones, a lo mejor más avanzadas, ya también consideran dar un tiempo para que el padre se pueda ausentar, para que pueda ayudar en este proceso final. Eso es una de las regulaciones que tú tienes que ver. En algunas legislaciones más avanzadas ya se ha considerado de que el ausentismo por la maternidad esté garantizado de que la persona, en este caso la madre, la mujer, pueda regresar a trabajar en plena condición. Pero ¿cuántos días tienes que darle? 45 días, 90, en algunas legislaciones se está considerando 120 días. ¿Qué significa esto? Que una persona va a estar fuera de la empresa y que tú tienes que garantizarle que regrese a su puesto. Esas legislaciones tienes que irlas analizando. Otro elemento importante dentro de la legislación laboral es el aspecto de la capacitación. La capacitación para algunas de nuestras naciones es obligatoria. Por ende, si pretendes incursionar en un nuevo país, también tienes que considerar esta herramienta, la capacitación. ¿Por cuánto tiempo se puede dar? ¿O cuánto de tus utilidades tendrás que destinar a capacitar a personas que no están en tu país, que no están en tu sede local? Uno de los últimos elementos son algunas situaciones muy específicas. La legislación en algunos de nuestros países ya deja claramente qué pasa con aquella persona que dentro de la misma organización está acosando a otra. Tenemos que ver qué significa esto. ¿Qué responsabilidad legal yo tengo como empresa de que en mi empresa, en mi organización, exista esta práctica que obviamente no la estoy fomentando yo, pero que puede existir entre los mismos trabajadores? El acoso. Y por último, y no por dejar lo que sea importante, es la situación de los despidos. Como hemos visto en este proceso, dentro de las organizaciones, dentro de la administración del trabajador, la situación del despido en cada una de nuestras legislaciones varía. En algunos casos, nosotros tenemos que pagar y garantizar un tiempo después de que se despidió a la persona. Tenemos que clarificar si es un despido justificado o injustificado. Y en cada uno de estos pasos se tendrá que ver quién tiene la razón y quién no. Y por ende, también en unos casos el gobierno tendrá influencia sobre las decisiones. Esos son los elementos principales que tienes que conocer en el momento que estés buscando desarrollarte en otro país. Dentro de este mismo esquema de procedencia, también tenemos que considerar, a lo mejor lo más importante para nosotros como empresarios, la forma en que nosotros vamos a hacer el dinero. Por ello, la legislación comercial es fundamental que la conozcas. Tú ya conocerás la de tu país local, tu país de residencia. Pero ¿qué significa hacer negocios en otro país? Podría sonar de que todo es igual, pero no en todos los casos. Por ello, la legislación comercial que aplique al país que tú vas a estar buscando introducir tu producto, o a lo mejor que tú ingreses de forma productiva a ese país, será muy importante. Dentro de las herramientas principales que tenemos que ver, son varios. Esto lo vamos a ir ahondando poco a poquito porque es lo que más nos interesa como empresarios. ¿Qué regulaciones existen en ese nuevo país y que a mí me pueden impedir de cierta forma ingresar? Nosotros lo llamamos vulgarmente estas barreras. Estas barreras pueden ser de dos tipos. Arancelarias, que es cuando a tu producto se le impone algún tipo de impuesto por ingresar a ese nuevo país. Y la segunda serían las barreras técnicas, las barreras no arancelarias, aquellas que son regulaciones del país en donde vas a ingresar y que no necesariamente significan pagar por eso. Dentro de estas regulaciones que tenemos que ver y revisar desde el principio, la primera y una de las fundamentales es aquella que busca
la protección al consumidor y al medio ambiente. En todas nuestras naciones, vía decretos, vía tratados que se tienen con las Naciones Unidas, la situación de la protección del consumidor y medio ambiente ha ido tomando cada vez más importancia. Los gobiernos locales de nuestros países han puesto ya una serie de oficinas que lo que pretenden es informar y proteger al consumidor. Después de hace muchos años que se creía de que la empresa tenía siempre toda la razón y que el consumidor no importaba tanto, los gobiernos se dieron cuenta de que se había que proteger al consumidor de lo que estaba adquiriendo. Por eso en cada una de nuestras organizaciones puede existir esta situación. En nuestros países, las leyes ya incluyen algunos aspectos importantes de la protección al consumidor y, por otro lado, al medio ambiente. Otra herramienta de tu conocimiento que debes de tener desde el principio, antes de ingresar a un nuevo país, son las normas. Las normas oficiales que establecen cada uno de los países. Como tú sabes, en México existen las normas oficiales mexicanas. ¿Qué es lo que buscan? De entrada, estandarizar un cierto producto, un cierto servicio, con algunas características mínimas requeridas que debería de tener ese producto. Esto mismo está duplicado. Algunos productos genéricos que se distribuyen a todo el mundo, ya de hecho existen algunas normas técnicas estandarizadas a nivel mundial. Una de las organizaciones, como podremos ver posteriormente, es la ISO. No solo la ISO es esta herramienta administrativa que te permite ayudarte a la forma en que te estructuras como organización, que vulgarmente, más bien conocidamente, es la ISO 9000, la ISO 14000. Si das un análisis más profundo de esta organización realmente surge para estandarizar algunos productos, algunas maquinarias muy específicas. Lo iremos viendo en profundidad después. Ahorita lo que me interesa que te quede claro es esta parte, de que a nivel mundial existen algunas normas que pueden ser locales en un país o que a lo mejor ya son a nivel internacional y que tu producto o tu servicio que vas a dar deben de cumplir con esos mínimos requeridos. Otra herramienta que debes de considerar en el momento de empezar a hacer negocios es la forma de venta. ¿Cómo se venden los bienes en ese país? Si se necesita por cada uno de ellos un contrato previo, si se necesita pagar algún tipo de impuestos, ¿a quién se le paga? Si existe un impuesto específico para ese producto, o si la tasa de impuesto es genérica para todos, ¿qué va a significar que exista un impuesto en ese país? A lo mejor tú crees que tu producto, por estarlo vendiendo en 300 pesos, ese es el costo final para el consumidor. Y se te empieza a olvidar que existe otra serie de costos aunados para el consumidor. Entre esos el más importante es el impuesto al valor agregado. Por ello, se encarece como tal tu producto. Y a lo mejor ya con un impuesto ya no es tan atractivo como creías. Ya el consumidor ya no ve a tu producto tan atractivo. Por eso tenemos que ver esta serie de significancias en el momento de vender. Si en cada una de nuestras ventas tendremos que dar una factura, si nada más se tiene que dar un recibo, ¿qué significa esto? Cada uno de los países es diferente la forma que se trata esta parte. Otro elemento que tenemos que ver son las descripciones comerciales. Cómo tú, como empresa, te vas a dar a conocer en ese nuevo país. Cómo tú y tu producto tienen que informar a la gente para qué sirve. Una de las descripciones más importantes son los etiquetados. Como tú sabes, las etiquetas son fundamentales dentro de las organizaciones. Es la forma en que el consumidor sabe qué contiene ese producto, qué beneficios y qué riesgos existen por él. Por ello, las etiquetas son fundamentales. Existe también una reglamentación y en algunos de nuestros países hasta normas oficiales que regulan
qué características debe tener una etiqueta. Cuestiones tan ilógicas que en algún momento dirías que se regulan, entre ellas puede ser el tamaño de letra misma que está impresa, el tamaño que debe decir la información, para quién va dirigido, los usos, la información comercial, la información de la empresa que lo hace, la información de la empresa que representa a ese producto en ese país. Por ello, tienes que analizar esas características. Otro elemento que puedes investigar son los costos de la publicidad y las mismas regulaciones que existen en esa materia. Como tú sabes, en algunos países, sobre todo de Europa, está prohibido que existan anuncios comerciales sobre marcas de cigarros. En algunos países existe la prohibición de comercializar carne. Tienes que ver cuáles son las regulaciones que existen. No puedes hacer una publicidad que está fuera de la ley. Tienes que analizar qué características y hasta dónde te puedes publicitar. En algunos de nuestros países, como podrás haber visto, existen regulaciones que de tal horario a tal horario se puede publicitar cierto tipo de productos o servicios y que fuera de esos horarios pueden publicitarse otro tipo de servicios. Por ello, si vas a hacer una inversión publicitaria para que la gente conozca tu producto o tu servicio, también tienes que conocer un poquito sobre esta situación. No creas que nada más por contratar a una agencia de publicidad de ese país a donde vas a incursionar es suficiente. Tienes que conocer las características mismas. Tienes que acoplarte y conocer cuál canal, cuál estación de radio es la que más te conviene a ti. Porque si tú delegas todo en manos de terceros, no vas a tener los resultados esperados. Por eso es importante que conozcas qué está pasando en ese país. En otro sentido, tenemos que ver cómo se suministran los productos en ese país. Tienes que conocer la infraestructura que existe y cómo llegan de mano a mano. ¿Cuál es la cadena que tienes que seguir en ese país? Hay países en donde todos los productos se miden vía intermediarios. Hay países en donde está bien visto que el productor directo pueda acercarse al comprador final. Hay países en donde tú tienes una serie de intermediarios comerciales que tienes que cumplir, que sería la única forma en que tu producto pueda ingresar al mercado. Por eso, la forma en que se suministran los productos en cada país varía. Recuerda que también la demografía, las cuestiones climáticas varían de país a país. No podemos considerar de que nuestro producto, si es un producto fresco, pueda llegar en tanto tiempo a ese nuevo país. ¿Cuánto cuesta llevarlo de puerto al lugar de venta? La forma en que se regulan los suministros, la forma en que está estructurado la situación comercial es importante. Cada uno de estos elementos de suministro lo veremos más adelante cuando ya vemos casos prácticos sobre el comercio exterior. Otro elemento que tenemos que ver son las regulaciones sobre pesos y medidas. A grandes rasgos, ya de cierta forma está regularizado el sistema métrico, pero existen países que tienen sus propias líneas de medida, sus mismas formas en que se lleva a cabo. Por ello también tienes que conocer y empaparte de cuál sería el idioma, la traducción real de una medida a otra. Otro elemento que también lo veremos más adelante porque es muy importante y porque a muchos de ustedes les puede interesar son las medidas de higiene. Estas medidas de higiene que debe tener el producto, en especial los productos de consumo, tanto animal como para el ser humano. Existen regulaciones muy específicas en este sentido en cada uno de los países. En algunos países prohíben que ingresen alimentos que han sido fumigados con un tipo de insecticida. En algunos países se prohíbe que ingrese una cantidad vasta de un mismo producto que ya se está haciendo en ese país.
esta seguridad que se le da y la higiene misma que debe tener cada uno de los productos es fundamental. En el caso de que la higiene que te están pidiendo en tu país local sea inferior a la que te están pidiendo en aquel país destino, ¿qué significa? Que vas a tener que invertir para cumplir con las normas en higiene. Otro elemento que tendrás que revisar es el crédito al consumidor. ¿Cuál es la regulación que existe y cuáles son las políticas comerciales vulgares que existen en cada uno de esos países? En algunos casos hemos visto que los países aceptan ciertos productos, pero lo importante es que llegue al consumidor, sea tu intermediario, sea la tienda final o directamente a quien te lo va a usar. Pero ese crédito que tú le puedas dar a cada una de estas partes dentro del proceso, ¿qué va a significar? En algunos países está muy acostumbrado de que se tenga que pagar todo en efectivo en el momento. Recibo el producto y se paga. En algunos países está muy acostumbrado a utilizar estos esquemas de crédito. ¿Quién es el que lo otorga? ¿Qué banco es el emisor? ¿Qué banco es el receptor? Son elementos que tú tienes que ver. Elementos de significante importancia. A lo mejor tú crees que por haber hecho ya el contacto y que una empresa te haya aceptado tu producto, significa que en automático vas a recibir el dinero. En algunos casos te van a pedir crédito comercial. Crédito que puede extenderse desde una semana a lo mejor hasta situaciones de 120 días. Y aparte, también vas a tener que revisar cuál es la regulación en caso de incumplimiento. Vas a tener que conocer qué país se va a hacer cargo de legislar esa situación. Si vas a tener que ir a apelar y a ir a tribunales a ese país, o si el contrato decía de que te vas a hacer cargo en los tribunales de tu propio país. Es un elemento importante que tienes que ver. Entre los últimos puntos que debemos de considerar son dos. Uno son las regulaciones. Las regulaciones que existen en el producto. La forma en que debe de ingresar. Los trámites aduanales. La forma en que debe de estar en puerto. Y por el otro lado, existe aquello de la seguridad que debe de exigirse para el consumidor. ¿Qué características existen de seguridad en tu producto que garantizan que se mantenga un estatus sobre el consumidor? Si se necesita una vida prolongada del producto, ¿qué significa esto? En algunos casos, en algunos países, existen regulaciones muy específicas, como comenté, en los alimentos. ¿Qué seguridad existe de que si yo estoy poniendo conservadores a mi producto, a mi alimento que estoy exportando, sirva con el tiempo y en las formas y en las costumbres que están en ese país? Nosotros, por decir, aquí en México estamos muy acostumbrados a la tortilla. La tortilla que directamente compramos de los lugares en donde se produce. En otros países no tienen esta costumbre. En otros países lo que se pide es la tortilla congelada. Y para que sea tortilla congelada y para que dure más tiempo se le meten algunos aditivos especiales, algunos conservadores para que pueda estar con mejor calidad en el anaquel y en lugar frío. Si tú crees que porque tienes una tortillería lo único que necesitas es empaquetar tu producto y exportarlo, pues verás que no, porque existen algunas condiciones especiales en cada uno de los países. Uno es lo que el consumidor está exigiendo y aparte tienes que garantizar la seguridad a ese consumidor. Por ello, tenemos que ver dentro de las regulaciones cuál es la más importante. ¿A qué tengo que hacerme válido? ¿Cómo puedo validar mi producto en ese otro país? En algunos países también nos van a exigir algunos certificados de calidad. O nos exigirán de que comprobemos de que ese producto puede servir en ese país. Por ello, dentro de las regulaciones comerciales, tenemos que conocer y empaparnos bien de qué significa poner nuestro producto, hecho aquí, posiblemente, en un país nuevo.
Una de las acciones que vamos a dejar en este momento es de que hagas una pequeña lectura. Esta lectura te dará más criterio, te podrá abrir un poquito más los ojos sobre las legislaciones comerciales. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Para ello, la actividad que tú tienes que hacer va a ser fundamental. Esta actividad lo que va a pretender es de que tú hagas una serie de lecturas sobre las regulaciones comerciales. Por el momento vamos a seguir haciendo algunas de estas situaciones previas a esta lectura. Lo que buscamos es de que se enmarque alguna situación regulatoria. Por ello, cuando tú veas esta actividad, te va a servir para varios puntos. El primero es de que esta actividad te va a permitir conocer cuáles son los marcos de referencia más importantes de materia comercial. Pero como lo vamos a ver a continuación, también existen otros marcos de referencia. Por ello, esta lectura te servirá en su momento. Por otro lado, el gobierno local. El gobierno local, como tú sabes, en cada uno de nuestros países, lo que significa es qué tanto dominio sobre la economía de mercado tiene el gobierno. En algunos países es muy significativa la influencia del gobierno. El gobierno es el que presta todo tipo de servicio a la comunidad. En algunos otros países lo que se ha buscado es de que el gobierno sea mínimo, que sea simplemente un facilitador de actividades. Por ello, el gobierno lo que busca es una serie de regulaciones y tú como empresario tienes que conocer ellas. Una de las herramientas que tienes que conocer es la herramienta fundamental, la herramienta de la planeación anual, quinquenal, sexenal que hace el gobierno. ¿Pero para qué te sirve esto? Que conozcas la planeación que hace el mismo gobierno te servirá para ver qué industrias son las que va a destacar durante ese tiempo que esté esa presidencia. En algunos países se le da mucho influjo al sector agrícola y se deja desprovisto al sector industrial. Si tú lo que buscabas es instalar una planta ahí, sabes de que vas a tener problemas si eres un industrial. Pero si te dedicas a la agricultura, sabes de que vas a tener beneficios fiscales ahí. Por ello, esta parte de la planeación que se hace en los gobiernos de carácter anual y que puede ser, dependiendo del periodo que dure un gobernante, un presidente, será fundamental en el conocimiento previo a ese país. Otra herramienta que tienes que conocer es la situación sobre privatizaciones. En muchos de nuestros países, lamentablemente, el gobierno en algún momento lo que buscó era privatizar ciertos sectores fundamentales y que creían estratégicos para el país. Hoy como tal no estamos exentos de que llegue un nuevo gobernante que diga y que busque privatizar de nuevo algunos sectores. Aunque ya no es la tendencia normal del gobierno, en nuestros países puede llegar. Por eso tienes que conocer cuáles son las características si llegase a privatizarse algún sector en especial. Hacerlo privado o hacerlo público es muy importante. En algunos países los gobernantes, el gobierno, ha ido vendiendo lo que ya tenía anexo a él. Ha ido privatizando el sector de salud, ha ido privatizando las telecomunicaciones. Y en algunos otros países lo que han hecho es de que el gobierno asume esa actividad. En ese sentido, tienes que conocer de en qué está el gobierno, si a favor de la iniciativa privada o en favor de que las actividades se concentren con el gobierno. Esa es otra situación que debes de conocer, analizar previo a invertir tu dinero, invertir tu patrimonio en otro país. Otro elemento que tienes que conocer son las regulaciones para el empresario. Como tú sabes, las regulaciones que tiene el empresario son fundamentales. En la parte
legal que vimos en este módulo, tú conociste a grandes rasgos cuáles son estas herramientas. Cómo te puedes constituir tú como empresa, si puedes trabajar de forma independiente. Y en cada uno de nuestros países será diferente. En cada uno de nuestros países habrá regulaciones diferentes. Desde cuántos socios puede haber en la empresa, el capital que se necesita para que se abra, los trámites para iniciar un nuevo negocio, a quién le tienes que dar aviso de que tú vas a empezar operaciones, qué regulaciones existen en materia de salud, de protección, de higiene en la organización. A eso nos referimos. ¿Qué regulaciones el gobierno hoy está poniendo para que tú puedas abrir o puedas crecer en un país? Por otro lado, también tienes que ver estos sectores de apoyo. Ya te lo comenté de forma amplia cuando hablamos del outsourcing, cuando hablamos también de los sectores de apoyo para nuestros países. Por ello, también tienes que conocer cómo son estos sectores de apoyo en ese nuevo país que buscas involucrarte. Otro elemento que tienes que ver es el sector financiero. Entre más estable, entre mejor organizado esté el sector financiero de ese país, será mejor para ti. Un sector financiero fuerte, robusto, lo que provoca es de que uno busque invertir en ese país, sabiendo de que tiene la garantía de que hay banca, que hay instituciones de seguros, que existen afianzadoras. Toda esta serie de elementos que vimos en unas sesiones anteriores existen y que son herramientas fundamentales para ti como empresario. Conocer cuáles son las regulaciones que ha establecido el gobierno local para el establecimiento de estos sectores de apoyo son fundamental. ¿Cuánto se le está cobrando por aperturar un crédito? Si existen tasas de interés altas, ¿a qué se deben? A lo mejor el gobierno también tiene una influencia sobre eso. Otro elemento a revisión. Uno de los que más te interesan a ti como empresario que está buscando incursionar en el comercio exterior son las políticas de apertura del país. Las regulaciones que existen son fundamentales. Recuerda que quien establece los tratados de comercio, los acuerdos, la reducción de aranceles es el mismo gobierno. Por ello, las políticas que existan al comercio exterior son importantes. Conocer qué significa el tiempo que existe para liberarte un proceso en aduana. Conocer qué tipo de acuerdos comerciales ya tiene ese país. Conocer cómo se abren nuevos acuerdos comerciales. Conocer si tienes algunas restricciones simplemente por el país del cual proviene el producto. Estas políticas serán fundamentales durante el trayecto de tu actividad comercial. Si no conoces previamente estas políticas, no va a ser fácil para que tú te involucres en el comercio exterior. Por otro lado, también existen regulaciones muy específicas. En algunas de nuestras legislaciones locales existen diferencias. No solo es la legislación del país como tal. Algunos estados, algunos municipios tienen situaciones especiales. Algunos estados de alguna república se tienen legislaciones prioritarias para los productos locales. Por ello, el conocer cómo está estructurado el país internamente, conocer cuál es la fuerza del Estado, conocer cuál es la fortaleza del municipio o del distrito, como también en otros países se llama, es fundamental. Algunos estados propios lo que buscan es incentivar a la iniciativa privada de su localidad, por lo cual impiden que entren de ciertos productos. O en algunos casos, como es Estados Unidos, recuerda, aunque no exista un IVA nacional como tal, sí existe el impuesto local del Estado. Y de Estado a Estado cambia esta tasa de impuesto. Por ende, tú como empresario tienes que ver si el Estado nacional, es el que tiene peso sobre las regulaciones comerciales
o si cada uno de los estados tiene características especiales. Otro elemento que tienes que ver sobre el gobierno local del país a que buscas involucrarte son aquellas iniciativas de impulso al empleo. Si ese país tiene una iniciativa de impulso al empleo, lo que va a significar es de que va a buscar incentivar que la iniciativa privada cree fuentes laborales. Y por ello te va a facilitar la forma en que ingreses al mercado. Si tú, como empresario, dices que vas a crear ciertas fuentes laborales, el gobierno te puede recibir de mejor manera. Una de las últimas características que tenemos que conocer sobre el gobierno local, y aunque no lo creas y aunque no parezca, sobre las situaciones que regula el gobierno, es la materia educativa. La materia educativa es fundamental en cada uno de nuestros países. El saber cuál es el mínimo garantizado por el gobierno es fundamental. En algunos de nuestros países ya hemos logrado tener 6, 8 años garantizados de educación pública. Pero ¿qué pasaría en aquellos países en donde no hay garantizado la seguridad en materia educativa? ¿O qué pasa en aquellos países en donde la educación ya llega a promedios de 15, 16 años de por vida en la educación? Esta regulación y esta fortaleza del gobierno, ¿qué significa en materia educativa? Podríamos tener clientes más conocedores, podríamos tener empleados más conocedores o menos conocedores en algún sentido. Tenemos que ver cuáles son las políticas en materia educativa que existen. Muchos de nuestros países han tenido grandes rezagos en esta materia. En otros países, sobre todo los asiáticos, lo que han buscado es de que la gente se eduque ya con algunas características en materia tecnológica específicas. Les dan conocimientos de vanguardia. Y eso a ti que te va a beneficiar como empresario, de que sabrás que en esos países tienen ya un conocimiento básico, un conocimiento que te puede ayudar en tu ciclo productivo. Por ello, las regulaciones que existan en materia educativa, el dinero que invierta el gobierno en la educación pública será fundamental. Eso te significará conocer más claramente qué está pasando con tu potencial cliente. Por último, también tenemos que ver dentro del gobierno local el efecto de la corrupción. Como tú viste en una de nuestras dinámicas anteriores, como tú viste en el índice de competitividad que existe, uno de los elementos que es materia de estudio es la corrupción que existe en los países. A mayor corrupción, tienes más dificultades para hacer un negocio de manera clara y limpia. La corrupción lo que significa es un impuesto indirecto como tal. Si es un país, si es una región en donde para lograr trámites o para lograr ventas se tienes que caer en este sentido de la corrupción, lo único que va a significar es de que vas a encarecer, va a costar más ese producto en ese país. En algunos momentos, en los 70s, en los 80s, en Estados Unidos la corrupción era penalizada. Mientras que en Europa la corrupción como tal significaba de que tú podías establecer una cuenta dentro de tus activos y decir de que estás pagando para que se te faciliten trámites. En la actualidad ya las legislaciones internacionales lo que ha buscado es determinar qué es la corrupción directamente. ¿Qué significa este punto? Por eso cuando se hacen este tipo de pagos, tienes que saber para qué se hacen y si son la fuente indicada. Yo no te recomendaría que cayeras en estas prácticas, pero en algunos países, en los menos industrializados, en los que tienen menos educación, la corrupción es algo frecuente y es la única forma en que se pueden activar los negocios. Revisa esta situación. En nuestro último
punto a considerar de este marco general que debes de revisar previo a que inicies actividades en el exterior son los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales lo que están buscando es acercar, romper fronteras. Por ello, tienes que ver en qué sentido está avanzando ese país con que te quieres involucrar en materia internacional. Uno de los sectores más importantes al considerar el comercio exterior son las aduanas. Este trámite en donde tú tienes que presentar tu producto primero en tu aduana local, nacional, y posteriormente presentarla en la aduana del país en donde te vas a involucrar, ¿qué significa para ti? En algunos de nuestros países ya se ha considerado las uniones aduaneras, en donde uno mismo establece una misma tarifa de impuesto para ciertos productos con una serie de países específicos. El trato de las aduanas, la forma en que se maneja, el tiempo que tarda en procesarte esta parte de revisión ante los agentes aduanales es fundamental para ti. Las aduanas, este mecanismo que en todos los países existe y que lo que busca es controlar los ingresos y las salidas, es fundamental. Tú como empresario tienes que ver qué tan rápido o qué tan cambiante es el sistema aduanal de un país. Lo que busca los tratados comerciales es reducir los trámites y reducir los impuestos que te cobran en aduanas. Otro elemento que tenemos que considerar son estos mismos impuestos. Los tratados comerciales lo que buscan es que te den prioridades y te faciliten tanto el proceso administrativo como los gastos mismos por importar un producto. Otro elemento que tienes que considerar son las restricciones que existen de un producto para ingresar a ese país. Estas restricciones, como lo comenté anteriormente, pueden ser las barreras no arancelarias. Estas normas oficiales que ¿qué significan para ti? Si te imposibilitan ingresar tu producto o si nada más puedes ingresar parte de lo que pensabas exportar. Uno de nuestros últimos puntos a considerar son los flujos de divisas. ¿Qué tan fácil es cambiar la divisa? Tu contrato tiene que indicar claramente en qué denominación se te va a pagar. Y a ti como empresario se te tiene que considerar para ver cómo haces este trueque de moneda a moneda. Por eso existen las regulaciones en materia de divisas. En algunos países podrás cambiar más fácil el dinero. En algunos otros países tendrás dificultades para cambiar alguna moneda en específico. Y por último, tienes que ver las regulaciones en inversión extranjera directa. En nuestra sesión posterior, aunque hablaremos un poquito sobre la inversión extranjera directa, y aunque ya se mencionó en la parte legal, las regulaciones que existen en esta materia son fundamentales. Sabrás si puedes ser tú el único socio en ese país nuevo, si tendrás que aliarte con algún residente local, o qué significa, qué tan fácil es que tú puedas retirar tus utilidades de ese país. Por eso, en nuestra próxima sesión andaremos un poquito más de qué tipos de inversiones podrías hacer en cada uno de nuestros países.